buenas tardes. Estamos aquí en el quinto foro virtual que organiza la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pediremos a nuestro director que pudiera iniciar con unas palabras de bienvenida. Gracias, Marcos Rafael García Pérez, director de la facultad. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias a mi amigo Enrique Lorán Martínez. Agradezco la invitación. Aprecio mucho todo el esfuerzo que se hace para llevar a cabo este tipo de foros, que sin duda los momentos que vivimos son muy significativos para realizar una radiografía de la situación que vivimos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Los últimos días han sido pues de informaciones que a veces no son muy halagüeñas en relación a nuestro país con respecto al resto del mundo. Sin duda que esta tarde el tema que se va a abordar será de muchísimo interés para todos los ya conectados. Veo que prácticamente ya llegamos a la centena de conectados. Y por ello agradezco enormemente el esfuerzo que se hace para este quinto foro, en donde tendremos temas relacionados con la situación de la distribución de vacunas, con la situación del panorama que se vive, reitero, no solamente a nivel país, sino inclusive a nivel mundial. La situación sigue siendo complicada, lamentable. Hoy tuvimos consejo universitario de nuestra universidad y se tocaba el tema relacionado con la próxima elección del nuevo rector de nuestra universidad, y que sin duda es un parteaguas en la historia de nuestra universidad, porque es una situación inédita lo que estamos viviendo. De manera que yo deseo el mejor de los éxitos a este foro. Sin duda, reitero, será de sumo interés para quienes estamos conectados a través de este medio virtual. Y pues decirles a todos aquellos que sigan participando en estos eventos, que nuestra facultad tiene los brazos abiertos para llevar a cabo este tipo de eventos que sin duda enriquecen y fortalecen no solamente los lazos de unión con diferentes instituciones, tanto a nivel país como a nivel internacional. Muchísimas gracias por la invitación y pues deseo el mejor de los éxitos a este magno evento, y sin duda que al final del tiempo que se le dedicará a esta conexión virtual será satisfactoria. Mucho éxito, que tengan excelente tarde y muchas felicidades. Gracias, Enrique. Gracias, Marco. Realmente esperemos que esto sea efectivamente de utilidad para todos los estudiantes, para los profesores, para nosotros mismos y para la sociedad en general. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este quinto foro virtual que organiza la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Subdirección Académica y el Cuerpo Académico Productividad Organizacional. En esta ocasión, el tema es logística para la vacunación COVID-19 en sus diferentes fases: investigación, producción, distribución y aplicación. En épocas pasadas, cuando una pandemia asolaba una región, país o continente, la aparente solución era que se lograra la llamada inmunidad colectiva, a costa de miles o millones de muertes. Esta situación se repitió en muchas ocasiones en Europa, Asia, incluso América, tiempos aquellos en que las comunicaciones entre países o continentes eran muy lentas, que frenaba el contagio. Las ciudades o aldeas no contagiadas se confinaban dentro de sus murallas, las que las tenían, y el aislamiento frenaba la expansión del virus. Pero bastaba que una persona o animal traspasara el cerco para que la comunidad entera se contagiara. En una época de globalización, y transportes aéreos, marítimos o terrestres que comunican a todo el planeta en pocas horas,
La propagación de un virus es inevitable. El COVID-19 es el ejemplo perfecto de que, al igual que la globalización es positiva en algunos aspectos, es también muy efectiva en sentido negativo. Estamos ante un problema que requiere respuestas colectivas de la población y de los gobiernos. Debemos entender que la respuesta de un país ante su propia población, por muy efectiva que sea, no es una solución completa. Como en la antigüedad, basta que un individuo rompa el cerco para desatar el contagio. Los gobiernos, sobre todo de países más desarrollados y ricos económicamente, han apoyado a sus empresas para lograr la obtención de una vacuna, y la carrera para llegar a buenos resultados ha sido satisfactoria. En tiempos récord, menos de un año, se tiene a disposición varias opciones válidas a través de metodologías diferentes, pero al parecer todas efectivas. Aunque dispares en aspectos como la temperatura para conservarlas, el número de dosis necesarias para cada persona, el lapso óptimo entre la aplicación de una dosis y otra, el porcentaje de inmunización y el periodo de tiempo que dure esa inmunidad. Además, la aparición de nuevas versiones del virus obliga a los laboratorios a una carrera loca para actualizar. El paso siguiente es la producción, que ante una población de más de 7.700 millones, rebasa con mucho la capacidad instalada de cualquier farmacia. Es necesaria la acción conjunta de gobiernos e iniciativa privada para establecer un plan que incluya cooperación científica, alianzas entre laboratorios y centros de investigación, subcontratación, apoyos financieros gubernamentales y cualquier otra fórmula que permita acelerar el proceso de producción de las vacunas. Luego viene el problema de distribución. Finalmente, los laboratorios que producen las vacunas están ubicados en ciertas áreas geográficas que no necesariamente responden a una ubicación estratégica que haga la distribución más expedita. Entonces se requiere la participación de compañías que trasladen los productos a los destinos elegidos. Dada la prontitud con que se requiere la vacuna, las compañías aéreas son las idóneas, sobre todo en un momento en que la pandemia ha deprimido sus actividades. Y así vemos aviones convertidos en bodegas, en donde antes había filas de asientos para sus pasajeros. Pero también hay que considerar la distribución terrestre, que deberá hacerse en vehículos equipados para conservar a las temperaturas adecuadas a cada tipo de vacunas. Esta labor se vuelve muy complicada en regiones montañosas o de difícil acceso. El aspecto climático también frena una buena distribución. Finalmente, las campañas de vacunación implementadas por cada país representan un reto, posiblemente el más difícil, no solo por la logística que debe prevalecer, sino también por la resistencia de la población a ser vacunada, tal como ocurrió en el pasado con la vacuna de la viruela. Este foro pretende despejar dudas y dar claridad a la población en un momento de incertidumbre y temor ante un futuro que se antoja diferente al esperado. Y son sobre todo los jóvenes quienes más resentirán estos cambios, a los que ya se ha denominado la generación COVID. No obstante, también es un grito de aliento para que entendamos todos que debemos actuar en colectivo. Esta es la única manera de superar los retos que el COVID o cualquier otra crisis se nos presenta. En estos momentos se aplica la frase: la nueva innovación es la colaboración. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con los siguientes expertos en la materia. El doctor Rodolfo Rivas Ruiz es Fellowship in Public Health en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en Ciencias en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Investigación Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene la especialidad en Pediatría también en la UNAM y la licenciatura de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la propia UNAM. Es académico numerario en la Academia Mexicana de Medicina y también académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es miembro de la colaboración Cochrane México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, de CONACYT. Es profesor del programa de maestrías y doctorados en Ciencias de la Salud
en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de la Maestría en Ciencias de la Salud de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, coordinador de las Maestrías en Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional en las sedes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está también con nosotros José Guillermo Cedeño, ingeniero mecánico por el TEC de Monterrey y ha trabajado en la industria automotriz en México y Alemania. Tiene una maestría en Ingeniería Energética en la Universidad de Aachen, en Alemania. Es doctorado en Salud Ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Y actualmente es profesor investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Finalmente, tenemos al doctor Alejandro Loza Yáñez, es doctor en Ciencias Ambientales por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene maestría en Ciencias del Agua, también en la Facultad de Ingeniería de la propia UAM. Y tiene la carrera de Ingeniero Químico en la Facultad de Química de la UAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UAM y cuenta con amplia experiencia en el sector privado. Pues damos la bienvenida a nuestros participantes. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, perdón. Estamos aquí haciendo ya las presentaciones de los diferentes ponentes, que seguramente este será un foro muy interesante y sobre todo un foro de gran actualidad en estos momentos, no solo por la pandemia misma, sino también porque la gente está ansiosa de resolver dudas que la información o desinformación han provocado. Pues vamos a comenzar y bueno, ya estando aquí, Rodolfo, que es nuestro experto en todo lo que se refiere a salud, quisiera yo iniciar contigo, Rodolfo, si me permites. Muchas gracias. Se ha hablado mucho de que por primera vez en un tiempo récord se tienen vacunas prácticamente en menos de un año. ¿Sí? Algo insólito en la historia de la medicina. Pues esto normalmente ocupa varios años y en algunos casos ni siquiera se han resuelto problemas de vacunación para ciertos tipos de enfermedades. Sin embargo, yo leí que el BioNTech en Alemania, una empresa fundada por turcos, y que tuvo un gran apoyo de la señora Merkel para sus labores de investigación, ya llevaba varios años desarrollando el mensajero, RNA mensajero, y que precisamente en su momento va a acelerarse todo con su alianza para llevar a cabo su vacuna. Cosa similar parece que ocurre con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que finalmente es va a dar el impulso y el financiamiento. ¿Qué nos dices a este respecto? O sea, finalmente es cierto que se hizo en un tiempo récord o sí aceleró algo que se viene desarrollando hace años. Mira, Roma no se hizo en un día. La tecnología que se había desarrollado durante los últimos 10 años era una tecnología que tenía relación con la biología molecular. Entonces, todo esto parte del modelo de genómica y de genética, el modelo del genoma humano que empezó en el 2000. Y entonces, cada vez las plataformas para poder conocer la genética del virus y del RNA cada vez fueron más precisas. Con esto te quiero decir que hay una plataforma que utiliza una empresa que se llama Illumina, entonces que logra permear a todo el mundo haciendo que la secuenciación genética sea accesible a todos lados. Entonces el paso de la secuenciación genética a la vacuna era algo que ya se venía gestando en el término de utilizar ese conocimiento de genómica y genética y biología molecular para algo. Y una de las aplicaciones que se pretendía hacer era precisamente esta, ¿no? O sea, la pretensión que se tenía que hacer era obtener una vacuna. Y como anillo al dedo, se logró tener la secuencia fue estable gracias a que se impregnó de lípido el RNA
Y esto fue una maravilla porque a la hora de ponerle la capa lipídica, entra directamente a la célula, no entra al núcleo. Ojo, porque muchas veces dicen, ¡ay! Va a cambiar el DNA. No, no, no entra al DNA. Entra solamente al citoplasma, entra a los ribosomas y empieza a crear una reacción inmune. Ahora, aquí estamos delante de algo que es similar a lo que fue la llegada a la Luna. Fue una inversión en los ensayos clínicos de BioNTech de $1 billón. Hubo $1 billón metido en esto para poder llegar a acceder a la vacuna, con la plataforma, con el dinero, con todas estas posibilidades. Se logró lo increíble, pero se logró esto que en realidad lo que estamos viendo es esta posibilidad tecnológica de poder llegar a estas. Entonces, yo no creo que haya sido rápido. Yo creo que es más bien consecuencia de lo que hemos vivido en los últimos, por lo menos 10 años de biología molecular, de avances de biología molecular. Lo que estoy entendiendo es que esta es una de las aplicaciones de la biología molecular. O sea, tendrá otras muchas para otras cosas que no viene al caso ahorita extendernos, pero que se aprovechó esto, ahora sí como anillo al dedo, ¿sí? para la pandemia. Exactamente. No sé, Memo, si tengas algún comentario al respecto. Claro, totalmente de acuerdo con el doctor Rivas. Es el resultado de un esfuerzo, yo diría que no nada más en tiempo, sino de la comunidad académica en general. Y lo único que diría que sí sorprende en su rapidez es la realización de los ensayos clínicos, ¿verdad? Porque finalmente, a pesar de toda la tecnología, el hacer los estudios en multicentro es un reto que toma años, ¿verdad? De reclutar a los participantes, todo el desarrollo de las fases 1, 2 y 3 de un estudio clínico, pues toma muchísimo tiempo y se hizo en un tiempo récord. Ojo, esto no quiere decir y no compromete la seguridad de las vacunas. Se hizo con una cantidad de personas sin precedente. Los mayores trials, los de Moderna y los de Pfizer, tienen 40,000 personas y dado que la infección era tan prevalente, se cumplieron los objetivos de los estudios de una manera rápida, cosa que no se ha podido hacer con enfermedades en las cuales necesitas observar prospectivamente a la población por muchos años. Digamos, si se hiciera un estudio de una vacuna como la del VIH, tendrías que pasar muchísimo tiempo para lograr la infección. Aquí teníamos tantas oportunidades de infectar que rápido se cumplieron los objetivos de estos trials, ¿verdad? Pero en general es un aplauso a toda la comunidad, tanto clínica como científica, detrás de la vacuna. Finalmente, tal vez diríamos detrás de las vacunas, en esta carrera a tratar de derrotar o al menos neutralizar a la pandemia, se han desarrollado diferentes vacunas que entiendo tienen metodologías diferentes. La ARN mensajero está muy ligado a Moderna y a Pfizer, pero hay otras que incursionan en las vacunas tradicionales. Todo esto ha generado una serie de dudas en la población. Yo quisiera, Rodolfo, en primer lugar, cuando yo soy vacunado, ¿cuánto tiempo va a inmunizarme esta primera dosis? Entendiendo que hay vacunas con 2 dosis y vacunas que solo una dosis. Pero ¿qué pasa? O sea, ya me siento tranquilo después de tener la primera dosis al menos de una vacuna, o ¿qué debo hacer? Sí, mira, la verdad es que, como justo dijo Guillermo, estamos todavía a la salida de los fase 3. O sea, tenemos los resultados del fase 3, los tenemos de hace poco tiempo. Entonces, yo no podría, o sea, yo como científico, yo no puedo responderte esta pregunta. Pero lo que sí te puedo hacer es como hacer un crucigrama en donde te puedo guiar con algunas respuestas que sí tenemos.
La respuesta es un artículo recientemente publicado en la revista Nature. Entonces, en la revista Nature lo que encontraron fue en aquellas personas que ya fueron contagiadas, que adquirieron el virus de manera natural y fueron contagiadas, lo que encontraron es que había un pico de IgG. Es decir, sí logran montar inmunidad y esa inmunidad hasta ahorita lo que tiene es 6 meses de seguimiento. Cuando yo te digo 6 meses de seguimiento, y si tú entiendes lo que es un logaritmo, entonces el logaritmo lo que indica es que llega a su pico máximo y se mantiene. Si no se mantuviera la inmunidad, entonces bajaría otra vez de regreso. Y bajaría con una bajada muy chiquita, llega hasta el piso. Y entonces lo que ellos encontraron es que la inmunidad se mantiene estable y en la parte de arriba, no baja. Esto lo que nos hace pensar es que la inmunidad puede ser permanente, que la inmunidad puede ser para toda la vida. Los ensayos clínicos muestran que efectivamente la inmunidad tras la primera dosis, sobre todo de las vacunas, por ejemplo, de las de Pfizer y las de Pfizer y la de CanSino y la de AstraZeneca, no, perdón, la de Moderna, la de Michigan, las dos requieren dos dosis para llegar al 95%, a esta tope de 95% que es increíble. O sea, la verdad es que cuando uno ve unos resultados así, lo primero que dijimos fue es espectacular. Es espectacular. Y hay algunos de nosotros que todavía no creemos en ese 95% de protección. ¿Por qué? Porque nunca antes se había visto un 95% de protección. Lo más alto de protección habíamos visto con la vacuna de influenza. Pero la vacuna de influenza estamos hablando de un 60-70%. Y esta vacuna estamos hablando de un 95% de seguridad que todavía faltan los fase 4 en donde veamos que eso se logra tal cual lo dicen la literatura moderna. Y la cuestión aquí que te quiero decir es que si es cierto que es un virus tan pegajoso, los virus tan pegajosos como este coronavirus, también son muy fáciles de proteger. Son muy fáciles de encontrar, de hacer inmunidad, ¿no? Ejemplo, el norovirus. Ejemplo, el rinovirus. Así como llegan y como son muy pegajosos, así son muy fáciles de atacar. Entonces, pues yo sí tengo esperanza de que con esas 2 vacunas tengamos para toda la vida. Esto nos da tranquilidad. Estamos hablando en este momento de ARN mensajero. ¿Y qué pasa con las otras, las que tienen una metodología más tradicional como AstraZeneca y como algunas otras? O sea, ¿también va a ocurrir eso o estas van a tener que hacerse como la influenza, vacunarse cada año? De nuevo, no sabemos, Enrique. Es muy difícil apresurarnos a decir si se va a requerir una nueva dosis. Están muy nuevas, no sabemos. Ahora, el otro punto es que yo soy un médico viejito, ya tengo mis canas. Entonces, yo he usado la vacuna de virus atenuado, de partículas subvirales, vacuna de influenza, la vacuna hexavalente, las he ocupado toda mi vida. Y entonces estoy muy a gusto con esas vacunas, con lo que se ha logrado con esas vacunas. Y entonces esa tecnología es como comprarte un coche probado que es manual, ¿no? No tiene las maravillas del Tesla, pero dices, no me deja tirado. No sé si me explico. Así es. Del otro no lo sé, pero exactamente, sí sé. Del otro no sé, pero de la vacuna de AstraZeneca sí sé. Y sé que la tecnología que están utilizando es una tecnología probada y reprobada. No sé cuánto tiempo dure, pero a la luz de lo que estamos viendo ahorita va a durar lo suficiente. Quizás no tenga el 95%, que es un escándalo de utilidad, pero con un 65-75% es más que suficiente ante esta enfermedad. Perfecto. Amable. Memo, no sé si pudieras abundarnos un poco. Aquí entra otra duda, y va para los dos finalmente. La duda es, se ha hablado de que si no alcanzara una vacuna, la segunda dosis se pueda aplicar otra. Y esto causa temor, porque
finalmente, lo veremos un poco más adelante, el problema de producción, que pues es todo un reto a nivel mundial. Y entonces se ha hablado de que a lo mejor te comenzaste con una vacuna, pero la segunda dosis puede ser de otra. ¿Qué ocurre? Pues yo diría que la verdad es que los esquemas se tienen que basar lo más posible en la evidencia. Todavía es muy temprano para poder hacer esas determinaciones. Sí te puedo decir que, por ejemplo, Francia ya aceptó el esquema de que a las personas que ya les dio COVID, el esquema de vacunación queda completo con una sola dosis. Es decir, la primera dosis de vacuna representa el booster de inmunidad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver una serie de innovación de cómo hacer rendir la vacuna lo más posible, pero tenemos que esperar realmente a los estudios que mejor se puedan hacer, ¿no? Y en ese caso, como dice Rodolfo, tenemos los estudios más tradicionales, los clinical trials, los ensayos clínicos, pero también tenemos bondades, yo diría, de nuevas metodologías epidemiológicas que usan datos observacionales bajo el lente de los mecanismos causales, ¿no? Entonces, utilizan estos datos solamente de ver lo que pasa en la población y entonces hacen inferencias de qué se puede hacer en términos de política pública. Te voy a poner un ejemplo. Hoy sale un artículo en el New England Journal of Medicine, la comparación de la eficacia de las vacunas. Normalmente tú lo harías con un grupo establecido, control, y al que se le da la vacuna realmente. Ellos hicieron un diseño de estudio muy bonito, la verdad, muy interesante. Utilizaron una organización privada que tenía 600,000 personas ya vacunadas, compararon con controles que hacían lo que se llama un match, un emparejamiento característica por característica. Y se dieron cuenta de que muchos de los estudios nada más estaban comparando por edades. Entonces decían, si yo controlo por la edad de una persona, prácticamente podría comparar esta gente que no se ha vacunado con la que sí se ha vacunado. Y se dieron cuenta que no, que las comorbilidades y otros factores sí tenían cierto cantidad digamos, de error residual en la estimación de la eficacia de la vacuna. Y al hacer esta metodología pudieron ver incluso cómo en este control, se llama control negativo, la población sin vacunar y la de vacunar mantenían la misma cantidad de infecciones, de hospitalizaciones, de muertes por los primeros 14 días, que son los primeros días en los que la teoría te indica que no hay una respuesta inmune de la vacuna. Y después ya se separan los grupos. Y se separan de una forma, como dice Rodolfo, fascinante, ¿no? Estamos hablando de niveles de mucho más del 90%, incluso cercanos al 100% de evitar infecciones severas. Yo quisiera tal vez, a manera de dar el siguiente paso en la conversación, tocar el tema de las variantes, ¿no? Porque si bien yo creo que ha asustado a la población, yo te diría que hay de dos sabores, ¿no? Las que estamos entendiendo un poquito más y las que todavía, sin entender, les estamos dando mayor importancia de la que todavía no sabemos si tienen. Caso concreto, el Reino Unido, la variante B117, tiene unos detalles muy particulares. En caso de la transmisibilidad, parece ser un 50% más transmisible que la variante original. La realidad es que ahorita más del 15% de las infecciones que vemos aquí en Estados Unidos ya tienen esta variante, y en Europa es más del 60%. Los datos diarios de Dinamarca oscilan entre el 60 y el 100%, es decir, ya no están tratando la infección original. Ya es otro virus. Ya es otro virus. Afortunadamente, la mayoría de las vacunas tienen todavía efectividades formidables al respecto. Sin embargo, la variante, la B1351,
se le dice de Sudáfrica, generalmente piden no asociarlas a un país para que no haya cierta estigmatización, pero esta variante sí escapa a la vacuna de AstraZeneca. Es la realidad. Por eso la suspendieron en Sudáfrica. No, ok, no sabía el hecho que la habían suspendido y recibieron un cargamento. Porque se había reducido su efectividad, creo que a un 22%. Correcto. Entonces prefirieron utilizar otra vacuna. Correcto. Entonces, eso yo creo que nos da cierta pausa, ¿no? En no reclamar el triunfo final sobre la epidemia, ¿verdad? Y pensar sobre todavía la extensión en el uso de las intervenciones no farmacéuticas por un tiempo más prolongado. Ojalá que estas no incluyan las medidas más drásticas, ¿no? De aislar a la población, y lo que seguimos potencialmente platicando con Jorge, Rodolfo y contigo de qué sigue, ¿no? Claro. Ahí me entra otra duda, porque lo que estoy entendiendo es que entonces cada vacuna tiene sus características, sus propiedades. Algunas son efectivas contra otras variantes del virus, por lo menos hasta este momento. ¿Sí? Probablemente salgan más mutaciones, más cepas, pero hasta este momento se va dando, pero cada una tiene también metodologías diferentes. Y entonces esto me lleva a pensar si el periodo de inmunidad, Rodolfo, nos estás diciendo que en algunos casos incluso podría ser permanente, en otros casos probablemente va a ser como la influenza de manera cíclica. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de las campañas de vacunación? Si yo ya me vacuné con una, como cuando me vacuné de niño de sarampión, que me va a durar de por vida, ¿sí? Si ya me vacuné con una, ¿qué va a pasar si yo me vacuné con la que es cíclica? ¿Puedo después vacunarme con la que supuestamente es permanente, Rodolfo? Mira, eso queda en el mundo de la elucubración. Entonces, esta pandemia lo que nos ha enseñado es a ir a tientas, es a ir muy despacio y tomando decisiones muy despacio y, por así decirlo, con los pelos de la burra en la mano. Porque cada vez que hemos abierto la boca en esta enfermedad y hemos dicho que funciona la hidroxicloroquina, que si funciona la citromicina, que si funciona una vacuna o no, la vida nos da vuelta y nos enseña que sí requerimos los estudios científicos para poder entenderlo. En este sentido, yo creo que tendríamos que ser muy cautos en diferenciar lo que es la ciencia y lo que es la pseudociencia. La pseudociencia es esta parte donde podemos sospechar, soñar, hacer conclusiones con base en otros estudios que nos puedan dar un poquito de salida. Pero también estamos que tener muy cautos en que requerimos los estudios y los estudios tienen que ser de la mejor calidad posible, ¿no? Como bien lo dijo Guillermo, los ensayos clínicos con la metodología específica. Te voy a contar una historia Adelante. que tiene que ver con el virus del papiloma humano. En el virus del papiloma humano hay 2 vacunas con serotipos distintos, algunos que se comparten. Y entonces, la pregunta que está ahorita de, oye, si empiezo con una y después me sigo con la otra, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que se ha encontrado es que efectivamente que 2 es mejor que una, ¿no? O sea, que efectivamente que puede ser que poner hacer una mezcla tutti frutti, ponerte quizás todas las vacunas, pudiera ser una opción, pero de nuevo tengo que recalcar que en esta enfermedad nos ha enseñado a ser sumamente cautos, a ser sumamente cuidadosos de lo que decimos y de las decisiones que tomamos desde el punto de vista de salud pública. O sea, tenemos que ser sumamente cautos. No hay estudios y lo mejor sería esperar a los resultados de los ensayos clínicos bien realizados. Realmente podríamos un poco resumir esto diciendo que cada paso que se está dando tiene que estar suficientemente sustentado con la parte científica para llevarlo a cabo. Y esto también nos da pauta a pensar
que cualquier pandemia futura que se pueda presentar, del origen que sea, el camino, digamos, de ser cauto y de ir paulatinamente haciendo las pruebas, va a ser lo común, va a ser el camino para cualquier futura pandemia del tipo que sea. Que de hecho, finalmente esto ha sido la historia de la medicina desde siempre, ¿no? No es una situación, digamos, diferente, ¿sí? O sea, los pasos tienen que ser con mucha cautela, con mucha seguridad y probando en cada momento lo que se está haciendo. Sin embargo, estamos hablando de unas 6, 8 vacunas, no sé cuántas en este momento, pero se habla que en el futuro podría haber muchísimas más vacunas en este mismo sentido. O sea, hay otros laboratorios. Hoy precisamente veía yo en las noticias que Johnson Johnson ya logró que la FDA autorice su vacuna. Es de una dosis y que teóricamente podría estar neutralizando las variantes británica y africana. Entonces, no sé si esto un poco resume esta primera parte. ¿Qué habría que añadir? Yo quisiera añadir que no estoy de acuerdo contigo en que la ciencia en esta pandemia haya llevado la batuta. Yo creo que la pseudociencia, Enrique, ha permeado por todos lados, ¿eh? En colegas médicos que han dado bandazos sobre recomendaciones de medicamentos. No sé en Estados Unidos cómo les haya ido, pero aquí en México hay hasta gotitas para la nariz, hay vitaminas para que no te dé, el mundo de los cubrebocas es un mundo increíble. Lo que te quiero decir es que ahorita estamos hablando muy científicos, pero allá en la calle lo que se está viviendo es el mundo de China libre. Las decisiones que se están tomando, las decisiones en el gobierno que se están tomando, las decisiones de nosotros en los hospitales, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención. Y me ha llamado la atención porque parecía que ya habíamos pasado este momento en donde solamente íbamos a recetar o íbamos a recomendar cosas que tuvieran ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Y que parecía que era la regla, o sea, que había indicaciones, que había aprobaciones de la COFEPRIS, de la FDA, etcétera, etcétera. Y de repente resulta que FDA da bandazos, recomienda Remdesivir, después dice que no, después dice que sí, hidroxicloroquina, que sí, que no. Los artículos fueron engañosos. Entonces, la infodemia que vivimos fue terrible y está siendo parte del gran problema que tenemos. Es la falta de información verídica, la falta de conocimiento científico, la falta de entender cuál es la metodología, qué significan los números, qué significan los riesgos relativos, el número necesario a vacunar, y todas estas palabras nuevas que estamos aprendiendo, RNA mensajero, citosol, núcleo. Entonces empezamos a ver cómo verdaderamente hay una disparidad entre los que entienden muy bien el mensaje y los que no entienden nada y no quieren saber. Entonces, yo lo vi muy difícil. Yo lo veo como una tragedia, incluso la cantidad de documentación y la cantidad de información que hay. No sé cómo lo veas tú, Guillermo, allá en Estados Unidos. Por supuesto, o sea, tomamos los primeros minutos de esta conversación porque era el tema sobre la vacuna. Y el éxito es una historia de éxito, pero es una historia de éxito que yace encima de una historia de fracasos, ¿no? La realidad es que si hubiéramos adoptado esta visión de medicina y política basada en la evidencia, estaríamos hablando de Taiwán, ¿no? Estaríamos hablando de Japón, estaríamos hablando de países que desde muy temprano sabían qué hacer. Esto no es nuevo en ninguno de los aspectos. Es más, si vemos el nombre del virus, es SARS-CoV-2, porque hubo un CoV-1.
Y se sabía bastante acerca de los modos de transmisión y se sabía cómo mitigarlo, sabíamos mucho. Entonces, la historia de las vacunas creo que refleja cómo asignamos nosotros el valor en la sociedad. Somos una sociedad que prefiere curar la enfermedad a prevenirla, ¿no? Entonces, por eso tienes una respuesta de grandes empresas farmacéuticas valiosísima, no, creo que sí es comparable con llegar a la luna, no es para menos. Pero a lo largo de la historia de la pandemia, vemos que las decisiones fueron muy pobres, ¿no? Y rara vez basadas en la ciencia. Tú sabes, la razón por la que yo me invitas es por mi trabajo en el área de exposición ambiental. Y nosotros literalmente desde enero estábamos diciendo, el virus, como sugiere SARS-CoV-1, es aerosolizable. Y por lo tanto debe de haber esta serie de medidas de control para evitar la propagación. Fue lo que hicieron Taiwán y Japón y los ejemplos que te estoy diciendo. Y los resultados a un año es la diferencia, ¿no? De 500,000 muertes y en México cerca de 182,000 muertes, ¿no? Entonces, digno de pensarse si realmente somos una sociedad que valora la ciencia. Bien, aquí me surge otra duda porque estamos hablando de la evolución de las vacunas y de la forma como hemos llegado a este momento. Pero por otro lado también está la evolución efectivamente de los tratamientos, lo que mencionas, ¿no? O sea, los tratamientos parece ser que es un poco ensayo de acierto-error para ver qué cosa le voy a poner al paciente y qué cosa me va a dar. Por eso la hidrocloroquina, por eso todos los otros medicamentos. ¿Qué pasa en la evolución de los tratamientos? O sea, finalmente se empezó con algo y es un poco a lo mejor a ciegas ir probando qué resulta o qué combinaciones resultan. Yo te diría, esperaría la respuesta de Rodolfo, pero sería bien franco. Normalmente hay muy pocos virus en el cual tenemos los retrovirales o los antivirales, pero la mayoría de los virus esperamos que la respuesta inmune del cuerpo lo resuelva, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hermano estaba estudiando medicina, le decían, bueno, ¿y cómo curas un virus con antibiótico? Dice, pues la única forma es que te den 2 frasquitos y que le empieces a machacar, ¿verdad? No hay forma, no hay una teoría de medicina avanzada, cosa que yo creo que este avance en la medicina genética, en la medicina molecular, puede presentar nuevos avances, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, mi opinión es que, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, mi opinión es que en este virus lo que hemos encontrado es que hay algunos, por ejemplo, hay unos antibióticos, como por ejemplo la citromicina, que lo que se encontró en algunos estudios con muy poca validez es que científica, es que sí disminuyen la cantidad de las viremias. Y con la biología molecular se ha encontrado los sitios en donde pueden estar participando algunos medicamentos. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, por ejemplo, la citromicina, por ejemplo, el remdesivir, por ejemplo, el Caletra. Sin embargo, el gran problema está en pasar del in vitro, del hallazgo, por ejemplo, la ivermectina es un tema muy interesante. O sea, la ivermectina se encontró que sí disminuía la cantidad de viremia, de virus, de producción de virus, pero se encontró in vitro y se encontró con dosis muy altas, que a la hora de ponerlo en los ensayos clínicos bien realizados, no ha tenido ningún efecto positivo. Entonces, aquí lo que nos queda es intentar pasar de la hipótesis
estudio bien realizado, con seguimiento, con monitoreo externo, para poder llegar a tomar conclusiones. Y lo que no ha pasado es que, lo que ha pasado más bien, es que cada quien da tratamientos. Enrique, aquí en el Distrito Federal, si tú te enfermas de COVID y vas a un kiosco, te dan una bolsita con un termómetro y con ivermectina. Tus tabletitas de ivermectina para que te tomes tu ivermectina para tratarte. O sea, ya hemos llegado a unos niveles de locura y de falsa sensación de seguridad que la verdad resulta muy interesante si hubiera algún sociólogo entre nosotros. O sea, esta necesidad de creer en Sería algo, otro foro. creer en una curación. Sería otro foro para ver todas estas consecuencias, que la verdad valdría la pena hacerlo. Yo quisiera pasar a la otra fase. Finalmente, esta es una pandemia mundial. Es una pandemia que probablemente por primera vez en la historia se presenta en todas partes. Y esto nos lleva a que la producción de las vacunas, pues se plantea un gran problema. ¿Sí? Ningún laboratorio tiene capacidad para dar respuesta a la demanda. ¿Sí? Esta es la combinación de muchos esfuerzos, de muchos laboratorios, de mucho dinero que los propios gobiernos están invirtiendo para poder hacerlo. Alguien me decía alguna vez, si desde la primera semana del virus se hubiera aislado a la gente completamente confinado, a lo mejor en una semana o en 2 semanas se habría frenado. Esto hubiera sido posible. Y desde luego, si alguien hubiera financiado las 2 semanas de vacaciones de la humanidad. Pero a la larga, a lo mejor va a salir más caro esta situación que lo que podría haberse invertido en las primeras semanas. No sé si esto sea correcto o no. O sea, si pudo haberse, si hubiera habido una respuesta totalmente colectiva, pudo haberse frenado de inmediato. ¿Es eso científicamente posible, Rodolfo? Yo creo que no. No. Yo creo que no, porque para tener un conocimiento científico lo tendrías que haber hecho corroborado mediante algún estudio que nos pueda decir que esto pudo haber pasado. Entonces, lo que yo te sé decir es que con tanta movilidad que se tiene, lo más lógico es que se haya regado fácilmente como... Sí, claro. Entonces, lo que vemos son los hechos. Yo lo que veo es que el decirle a alguien que deje de trabajar 2 semanas cuando tenemos un montón de personas que viven al día, hay que imposible. Entonces, ese escenario del hubiera, ¿no? Claro. Entonces, este escenario del hubiera yo creo que es muy difícil de corroborar. Y la otra cosa es que la verdad es que José Guillermo dice que ya sabíamos un poco más. Yo siento que entre los médicos nos agarró con los dedos en la puerta, ¿eh? Nos agarró como el tigre de Santa Julia, en donde creíamos que era un coronavirus más con mutaciones y que nos creímos esos primeros estudios que salieron en China, que estaban súper sesgados porque decía que no daba tan feo, que no se morían tanto, que no le daba a los niños, y después poco a poco fuimos descubriendo la verdad, ¿eh? Entonces, creo yo que yo no creo esa teoría de que se pudo haber prevenido porque se requería un encierro, un conocimiento de la enfermedad más fuerte. Wuhan lo logró encerrando a 11 millones de chinos. ¿Sí? Finalmente fue la primera voz de alarma, por decirlo así, que se presentó y que lo veíamos como algo, pues, hasta de locura. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo por lo pronto ahí. Lo que me viene después es, si yo tengo que echar mano de todas mis farmacéuticas, de todos mis laboratorios, de todos mis centros de investigación, y desde luego el apoyo gubernamental que ha sido mucho, no solo para la vacuna, sino efectivamente para sostener la economía, para que la gente pueda seguir comiendo.
¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuándo voy a poder lograr esa inmunidad colectiva de que tanto se habla con un 70% de la población mundial? O sea, ¿es realmente esto factible? Memo, si quieres. Sí, sí, perdón, ¿me puedes repetir? Es que no escuché bien. ¿Me puedes repetir la Sí, pregunta? sí, la pregunta es, se ha hablado mucho de que si se inmuniza el 70% de la población mundial, esto ya generaría inmunidad colectiva, lo que se llama la inmunidad Sí. de rebaño, ¿sí? O sea, se ha hablado mucho de esto, pero yo no sé si esto efectivamente puedas llegar a ese punto, o en cuánto Pues, tiempo lo podrías alcanzar, yo creo considerando la que disparidad de aplicación de la vacuna a nivel mundial. correcto. Digamos que esta es una carrera contra el tiempo si estamos viendo la creación de nuevas variantes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eh, hay un gráfico interactivo del New York Times y precisamente permite al usuario jugar con varios escenarios. Empieza con los distintos niveles de vacunación. Si se mantiene el nivel de vacunación que se tiene ahorita en Estados Unidos de 1.7 millones de personas al día, tendríamos el 75% el 80% de inmunidad, considerando los que ya les dio y los que tienen la vacuna, en 11 meses. Si se aumenta a un ideal de 5 millones de dosis al día, estaríamos hablando de la inmunidad adquirida para mayo. Después agrega el escenario de qué pasaría si se quitan todas las medidas de restricción en distintos puntos del tiempo. Si se quitan las medidas para marzo, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, estaríamos hablando de todavía 300,000 muertes más. En De Estados aquí Unidos. a que, así es, de aquí a que se adquiere la inmunidad bajo el supuesto de 1.7 millones de vacunaciones al día. Si a eso se le agrega que vienen nuevas variantes, estaríamos hablando que se puede hasta duplicar el número de fatalidades, es decir, de las 500,000 que tenemos ahorita a que se duplican a 1,000,000. O sea, lo que vamos es, si lo vemos en estos distintos escenarios, dependiendo de las decisiones que tomemos, de como persona, como decías tú, de proteger a mi persona, de proteger a los demás tomando la vacuna o no, podríamos estar a mitad del juego. Todavía quedarían el doble de fatalidades por contabilizarse, ¿verdad? Entonces, creo que es muy interesante el que sí, ahorita que tenemos una audiencia, que entiendan la importancia, ¿no? De que hay certeza sobre la eficacia de las vacunas en la medida de lo posible y hasta donde la ciencia nos ha permitido, en la seguridad de las vacunas, en su validez como intervención de salud pública y que, pues, bueno, a pesar de eso, lo que comentábamos antes de iniciar, todavía vamos a tener un 2021, potencialmente un 2022, con ciertas limitaciones, ¿no? Entre ellas yo creo... Estás hablando de Estados Unidos. Y de México, yo diría en general, ¿no? No conozco los datos, no sé si ni siquiera se tengan cuál es la prevalencia de estas nuevas variantes en México. Incluso podría haber ya una nueva variante Sí, mexicana, ¿verdad? ya hay un par de nuevas variantes con las últimas noticias que han salido por ahí, pero Rodolfo no nos puede. Así es. Y lo único que te diría es que yo creo que tenemos que ver lo que es más importante para la sociedad. Todos queremos volver a un nivel más aceptable de actividades sociales. No sé si va a ser posible. El caso muy concreto, por ejemplo, de los niños en las escuelas, creo que al menos aquí en Estados Unidos, están teniendo un daño que no se ha podido cuantificar. Se estima que 3 millones de niños no sabemos dónde están. No han vuelto a una aula o una aula virtual. Han desaparecido de los sistemas escolares 3 millones de niños en Estados Unidos.
incrementos en suicidios, incrementos en abusos, incrementos en los niños que utilizan las comidas escolares como la única comida del día. ¿Qué está pasando con esos niños? No sabemos. Entonces, bajo ese esquema, yo creo que podremos decidir en hacer prioridades en el orden de vacunación. Ahorita es el tema del día aquí en Estados Unidos. ¿Siguen los profesores? Probablemente sí. Los niños, Rodolfo, vas a ver más del tema. Los estudios, los ensayos clínicos en niños de 6 años y más apenas están empezando. Si todo sale bien, tendremos los resultados para principios del otoño. Pero no hay una estrategia realmente sólida sobre si los vamos a vacunar a los niños. A los adultos, a los profesores probablemente sí, y es algo que a lo mejor México tiene que estar pensando. Precisamente una de las dudas que tenías, que comentamos previamente, Rodolfo, es qué va a pasar efectivamente con los niños. Le voy a saltar un poco el tema para redondearlo. ¿Qué va a pasar con la vuelta a la escuela? Ya en días pasados, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, no sé si informó o amenazó que el lunes próximo se van a las escuelas. Va a ser de forma voluntaria y que ya no aguantan más. Un poco así de lo que hicieron los restauranteros en la Ciudad de México, presionaron a Claudia para que finalmente los dejara abrir, aunque en condiciones restringidas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves, Rodolfo? Bueno, primero lo voy a poner de modo científico. Entonces, de modo científico hay un par de estudios, uno específico italiano, en donde abrieron sus puertas a partir de octubre. Y entonces lo que hicieron en ese estudio fue medir que todos los niños llegaran con y con su hisopado y entonces todos los niños entraron sin COVID. Y midieron también al personal, a los que hacen el aseo, a los maestros y a los intendentes. Y entonces lo que veían, la hipótesis era saber si se iban a contagiar, si iba a haber un contagiadero. Y lo que se encontró es que sí hubieron, o sea, en el primer escenario, el primer corte que fue al mes, hubieron 12 contagiados. Los 12 contagiados fueron niños, ningún adulto. Pero de los 12 contagiados que hubieron, para empezar, ningún niño estuvo grave. Y para seguir, de los 12 contagiados, ninguno fue del mismo grupo, sino fueron de grupos diferentes. Exacto. Y después, a la tercera medición, que fueron 3 meses después, solamente hubieron 2 contagios. Entonces, lo que se encontró es que efectivamente se pueden llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en la escuela, intentando abrir ventanas, intentando darle un poquito más de espacio y sobre todo en el entendido de que los niños, no presentan formas tan graves de la enfermedad. Eso es muy importante de reconocer, que los niños, si bien no son inmunes a la enfermedad, sí no presentan las formas tan graves como las presentan los adultos mayores o las personas que tienen comorbilidad. Y entonces, ese es un punto muy importante. El otro punto es el punto científico de que la cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina que tienen las narices de los niños tampoco tiene la concentración tan alta como la que tienen los adultos. Entonces, con todas esas características, es que, y pensando en la ciencia, lo que se dice es que efectivamente es seguro que los niños regresen a clases con distanciamiento social. La propuesta internacional es que los grupos sean más pequeñitos y que se logre hacer grupos de la mitad del tamaño. O sea, entonces grupos de la mitad del tamaño querría decir que tendrías niños que vayan los lunes, miércoles y viernes y otros grupos que vayan los martes, jueves y sábados. Pero pensando que los profesores mantengan sana distancia, caretas y cubrebocas y todo lo que hacemos los médicos para protegernos. Incluso yo veo muy bien lo de la vacunación a los profesores. El otro problema que tenemos en México, que no tiene Italia quizás, es que aquí los adultos mayores son los que nos ayudan con los niños.
Claro. Y ahí podría estar alguna según en la explicación de abrir o no abrir. Entonces, mi posición con los resultados que acabamos de publicar en la Gaceta de México sobre la mortalidad de niños es que los niños tienen una mortalidad muy baja, que los niños que mueren son niños que tienen inmunocompromiso, como por ejemplo cáncer o enfermedades reumatológicas, o los niños, otro grupo que encontramos son los niños obesos o con diabetes mellitus. Entonces, yo creo que podríamos perfilar algún grupo de niños que no pueden ir a la escuela, que tendrían que seguir con la escuela en línea, ¿sí? Y algunos niños que ya puedan ir de manera escalonada a la escuela a tomar clases. ¿Por qué? Por punto número uno, la reactivación económica es un punto que no podemos dejar de tener en mente, o sea, no podemos aislar todo, o sea, no todo es salud, sino también tiene una parte de economía. Y el segundo punto es la evidencia científica alrededor de ello. Entonces, la evidencia científica marca que los niños no se contagian tanto. La evidencia científica también marca que los niños no tienen esta capacidad de contagiar porque no generan tanto aerosol y tanto virus. Entonces, con estas dos características, a mí me parece, con la poca evidencia científica que hay, 2 ensayos clínicos, que sí estamos en la posibilidad de abrir las escuelas en estas condiciones. Finalmente también se va a resolver otros muchos problemas, tanto a nivel intrafamiliar como a nivel de convivencia de los chicos con otros chicos que en este momento se está limitando, con problemas de tipo psicológico, emocionalmente puede también resolverse en muchos aspectos. Pues precisamente en la introducción hablamos de esto, ya se está llamando la generación COVID. Esto hay que regresar a esa convivencia de los estudiantes, de los niños en todos los niveles. Bueno, quisiera yo pasar a la fase, ya vimos un poco la producción, ya vimos todo lo que esto va a implicar en términos de generar vacunas para una población tan grande como es la población mundial. Y tenemos luego el problema de la distribución. Y el problema de la distribución es que, bueno, yo tengo mis laboratorios, tengo a Pfizer en Estados Unidos, la tengo en Bélgica, AstraZeneca en Inglaterra y en la India, pero finalmente no la tengo necesariamente en puntos estratégicos. Entonces, ahí yo quisiera pedir la colaboración de Alejandro, nuestro tercer ponente, de qué va a pasar con el sistema de distribución de la vacuna a nivel mundial, porque finalmente no es tarea fácil, es todo un reto ahora hacer llegar las vacunas a quien las necesita. Alejandro, no sé si y aquí, gracias Enrique, un saludo a todos. He estado escuchando con gran interés las opiniones aquí de Guillermo y del doctor Rivas. Bueno, creo yo que para este 2021 la parte médica, la parte científica que tanto hemos elogiado, que estoy de acuerdo con mis dos colegas, pues nos ha dejado un sabor de boca impresionante por el desarrollo que han tenido de las vacunas. Yo estoy verdaderamente orgulloso de la labor de tantísimos científicos en todo el mundo, de la cantidad de recursos para desarrollar estas vacunas. Estuve checando algunas cifras de lo que esperarían los laboratorios para producir en este 2021, ya con capacidad instalada. Y bueno, el número de vacunas es verdaderamente impresionante. Tal parecería que en los números y en la capacidad instalada que los laboratorios ya pretenden tener en sus manos, en principio estaría resuelto en cantidad las vacunas que se necesitarían. Pero aquí viene el gran problema que yo creo que está surgiendo, que es la distribución. Yo creo que ya es el problema medular. Parto de la premisa de que la comunidad médica y científica va a poder estar en la capacidad de seguir desarrollando vacunas y adecuando vacunas a las nuevas cepas. Soy optimista en ese sentido, que ese problema, conforme vayan saliendo o nuevas complicaciones con el virus o un nuevo virus, los científicos van rápidamente a poder
hacerle frente y hacer las adecuaciones en el genoma del virus, en la secuenciación del virus, ya hayan aprendido, las pruebas clínicas de las que habló Guillermo se puedan hacer y efectuar de una manera más rápida y que ese problema en principio ya quede parcialmente resuelto. Pero ahora viene, como tú bien también lo mencionabas, están en pocos puntos estratégicos la fabricación de las vacunas. Aunque tuviéramos muchas como especie humana, están localizados, no muy bien distribuidos en todo el mundo. De ahí que el problema médico y científico va curiosamente, y esto a nuestra comunidad que nos está escuchando le va a parecer algo muy familiar, puede convertirse en 2021, 2022 en un problema administrativo, de administración de los recursos, de la logística para rápidamente, de una manera muchísimo más eficiente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora en esta curva de aprendizaje tan caótica, tan cruel en muchos sentidos, de que estas vacunas se distribuyan. Y además, la toma de decisiones administrativas por parte del sector privado, pues está basada en principio en información incompleta. Hoy por hoy, creo que en ningún lugar del mundo se cuenta con toda la información totalmente fidedigna para saber cuántas vacunas van a qué lugar, cuántas personas ya recibieron una vacuna, cómo ha sido la movilidad de las vacunas, cómo ha sido el movimiento de las personas. Es decir, es un problema de logística con una completa falta de lógica en este momento. Aquí estamos hablando con muchos administradores cuyas premisas de trabajo fundamentales es, bueno, yo quiero distribuir algo, denme mis inventarios, denme mis cadenas de distribución y cómo voy a distribuirlo. Yo escuché como un ciudadano, y tal como un ciudadano común y corriente, sin una parte científica, en diciembre, cuando se da el aviso de que íbamos a ser vacunados en el país en algo así como 3 meses, ¿no? Creo que hasta dieron 15 días por bloques de una década de edad. Yo, la esperanza en muchos de amigos, familiares, yo lo vi con una enorme cautela, como diría el doctor Rodolfo. Dije, a ver, espérame. De principio, no sé si haya personal médico, enfermeras, y hasta personal de odontología, médicos, veterinarios y todo aquel que esté capacitado para poder inocular una vacuna de la inoculación más sencilla, capaz de poder inocular a los 120 y tantos millones. Vamos a quitar los niños, a los 50, 60 millones de adultos. 87 se calcula. 87 millones quitando a quienes menores de 16 años, supondría, ¿no? Ahí, en principio, no, esto no suena lógico en 3 meses. Esto va para muy, muy, muy largo tiempo. Guardé silencio para no restar y no verme tan crítico y tan pesimista justo en la víspera navideña. Y allí es donde retomaría una idea aquí, una palabra que usó el doctor Rivas, la cautela. Creo yo que hubiera sido no solo un criterio científico el que validara esta aseveración y esta cesión de la esperanza, sino que también se debía de haber dado un criterio de factibilidad, de ver cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a aplicar. Hasta ahí la cosa en mi mente ya estaba un poquito tenebrosa, ¿no? Y de repente, inmediatamente me fui a buscar las características de la vacuna vía Pfizer. Ok, suena increíble esta vacuna, increíble esta nueva tecnología muy, muy reciente, no la, como también decía el doctor Rodolfo, no la vintage de las vacunas, no la ya probada y de la cual hemos sido siendo inoculados muchísimos de nosotros para distintas enfermedades, ya muy probada, era nueva. Cuando vi menos 70 grados centígrados de almacenamiento, me quedé pasmado en mi silla. Mi área pues, ha sido la industria. Yo trabajo en la industria cervecera. Los procesos criogénicos son más o menos comunes. Dije,
¿dónde? Pensé en mi ciudad, en Toluca, en nuestra área, de donde creo que la mayoría estamos viviendo aquí, ¿no? De los que nos están escuchando. ¿En dónde contamos con esa tecnología para poder ya no distribuir, tan solo almacenar esas vacunas? Ya que esa fragilidad de las vacunas no nos genere que se nos estropeen en el camino. Y empecé a hacer cuentas y dije, pues ¿quién tiene esas? Los cerveceros, aquí en Cervecería Cuauhtémoc nos van a prestar sus cámaras criogénicas. En lugar de levadura vamos a meter vacunas en contenedores chiquitos. Empecé a pensar, Bimbo, alguna industria alimenticia, algunos hospitales. Y luego escuché a Claudia Sheinbaum decir, bueno, se van a instalar kioscos de vacunación. Imposible. Digo, con esta vacuna no va a ser posible. Han pasado ya algunos meses, han surgido nuevas vacunas y añado una premisa más a mi esperanza. Es decir, ok, la comunidad científica será capaz de solventar las nuevas variantes, vamos a poder ser capaces de desarrollar nuevas vacunas y vacunas que no requieran unos grados de refrigeración tan radicales. Pero eso va a descalificar a las nuevas vacunas. Tendríamos seguramente que abocarnos a las vacunas ya probadas de virus atenuados que requieren condiciones de refrigeración de 2 a 8 grados centígrados para que eventualmente, quizás en un año, más, menos, no lo sé, pudiéramos asistir a la farmacia de la esquina con el médico de la esquina y decir, pues vengo, pongo mi brazo y con estos virus atenuados, pues mi contribución a mi cuerpo, a mi esperanza, a mi salud y a la comunidad. Creo yo que vamos a tener que irnos adecuando a ese tipo de decisiones. Yo me imagino que estamos viendo tan solo la punta del iceberg en el desarrollo de las vacunas. Creo yo que de aquí a 2, 3 años, esperemos que nos pudiéramos reunir teóricamente a discutir esto, estar presentes en estas circunstancias, ante esta incertidumbre total, que ya vamos a tener vacunas muy desarrolladas, mucho más asequibles y mucho más a la mano. Vaya, eso creo yo que se va a comenzar a dar. Por lo tanto, pienso que el 2021 es un año donde todavía nuestra ecuanimidad, cuidado, responsabilidad va a ser fundamental para poder seguir conteniendo esta pandemia. Vimos el efecto que tuvo también el anuncio de vacunas. Vi también a personas cercanas que el simple hecho de que se les haya dicho ya hay vacuna, aunque no se hubieran puesto a pensar en la factibilidad o no de tenerla ya inoculada en sus organismos, hizo que bajaran la guardia también, además de la víspera navideña. Y bueno, ya vimos lo que ocurrió en estos 2 meses y la inercia de la que se ha hablado de los contagios del virus, que yo apenas comienzo a percatarme, decir, bueno, la enfermedad dura 15 días, más otros 15 días más o menos de convalecencia, pero hemos visto casos que la enfermedad dura más y que el virus no deja de estar presente en el organismo y que esta inercia pues pone una situación muy complicada, ¿no? Tanto a los hospitales como al desarrollo de las vacunas. De ahí que esta... Pero tú marcas un concepto que es importante, vamos, en cuanto a creo que Rodolfo se tiene que ir. Perdón, Rodolfo, pues muy amable, Rodolfo, realmente tu participación ha sido bien A interesante. Ahí me quedaba una pregunta para ti, pero bueno, la reservamos para otra ocasión. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rodolfo. El doctor Rodolfo Rivas es una persona... sí, claro, sí. Del doctorado. De la maestría. De la maestría, perdón. Sí. Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Me siento honrado por la invitación y qué bueno que se sigan haciendo que se siga hablando, verbalizar lo que se está diciendo, lo que está pasando es sumamente importante. Jorge, la verdad es que me abriste los ojos. Guillermo, qué barbaridad, cuánto conocimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues espero ver el video para lo que me voy a perder. Pero me tengo que ir corriendo ahorita. No te preocupes y te agradecemos mucho, Rodolfo.
Desde luego estaremos llegar el video en su momento. Muy amable. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Decía yo, a ver, Memo, aquí, yo quisiera ver qué está pasando en Estados Unidos en lo que marcaba Alejandro. O sea, finalmente, uno de los puntos importantes es esa cadena en frío que se ha hablado, pero también el personal especializado para una vacunación de 330 millones que debe o de 126 que hay en México. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cómo están resolviendo ese asunto ya en la parte de aplicación de la vacuna? Claro, hay la iniciativa del nuevo presidente, 20,000 millones de dólares aplicados a la creación de estos centros móviles de vacunación. En realidad, Estados Unidos también tiene zonas donde no hay el acceso, no hay la infraestructura, pero se está invirtiendo muchísimo dinero, ¿verdad? Para poder resolver estos retos. Y la otra es, como tú has visto, ha habido interés tanto de la FDA, la agencia que está encargada de la aprobación de nuevas medicinas y vacunas, de agregar otras opciones al mix de soluciones. Entonces, yo creo que ellos reconocen que igualmente hay enconos logísticos derivados de estas necesidades de refrigeración y que nuevas vacunas como la Johnson & Johnson, que se espera se apruebe ya finalmente esta semana para su uso como una tecnología de emergencia, también se integren, ¿verdad? Y pues yo te diría que en México todo lo que dice Alejandro es muy cierto. Ahora, creo que hay realmente ventajas de las vacunas de mRNA y podríamos pensar que a lo mejor para el sector salud se podrían aplicar preferencialmente este tipo de vacunas y creo que es lo que está haciendo México. Y esperar a que se cumplan los acuerdos internacionales y lleguen más vacunas de las que son más fáciles de distribuir. Esto querría decir que, por ejemplo, en México lo que se ha hecho es que la vacuna de Pfizer, que efectivamente tiene una necesidad de refrigeración mucho más estricta, pudiera se está aplicando básicamente al personal médico porque está más concentrado, porque se pueden tener las cámaras frigoríficas especializadas, etc. Y otras vacunas, digamos, menos demandantes, pudieran aplicarse en otras zonas Correcto. del país, en donde sea más fácil, porque yo, si me voy, no sé, a Chiapas o Oaxaca, encontrar una cámara frigorífica sería extraordinariamente difícil. Correcto. Y el otro detalle muy importante, Johnson & Johnson, dosis única. Entonces, exacto, esa es una gran ventaja. Esa y que teóricamente ya está diseñada para los nuevos virus. Luego, entonces, esto se vuelve efectivamente ya no un problema solo médico, no solo de salud pública, sino un problema de administración. ¿Cómo voy a hacer llegar mi vacunación a toda esa gente que está dispersa por todos lados? Estoy hablando no solo de México, estoy hablando del mundo entero, en donde las personas están en zonas tan inaccesibles en muchos aspectos. El caso de ayer de hoy de Catepec fue todo un desastre. La forma como se organizó o se desorganizó la vacunación en un par de centros de vacunación en el municipio de Catepec. Es el segundo más poblado del país. Iztapalapa, creo que Iztapalapa ya le quitó ese deshonroso lugar. Pero no lograron hacerlo, sobre todo cuando estamos hablando de adultos mayores y no de población. O sea, lo que marca Alejandro es cierto. O sea, aquí hay todo un problema de administración que tiene que resolverse de alguna manera. Por eso preguntaba yo, en Estados Unidos yo he visto que hay varias formas lo mencionó un poco también Alejandro, por ejemplo, las farmacias, donde ya se pueda aplicar la vacuna, los estacionamientos, los estadios, en fin.
¿Cuál ha sido la experiencia en ese sentido? Acá en Estados Unidos, sí, se ha hecho todo lo posible por facilitar el acceso. Se habló de la red de estas farmacias, CVS y Walgreens, que tienen alrededor de 20,000 tiendas en todo el país, ¿no? Entonces, se hablaba de que si cada Walgreens podría administrar 50 vacunas diarias, llegaban al 1,000,000 de vacunas nada más por medio de esta red. Se han abierto los estadios, se ha hecho una prioridad para que incluso a pesar del clima, que todavía estamos en un invierno y especial en algunas partes del país, para que los centros de vacunación sean abiertos, sean espacios abiertos, sean abiertos los estadios de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de las Medias Rojas de aquí de Boston y ejemplos de me parece también en Los Ángeles, y pues la verdad se echa mano de todo lo que pueda ayudar, y pues esperaría que en México se hiciera lo mismo. Yo creo que debe de haber prudencia dentro de la población. Es una situación, yo entiendo, y creo que debemos debemos de tener empatía. Tanta gente que ha perdido un familiar, tanta gente que ha sufrido por este virus, y es entendible que haya una ansiedad en algunos por estar vacunados, pero debemos de seguir las indicaciones, ¿no? No hay otra forma por el momento. Desafortunadamente el tiempo nos está ganando. Yo quisiera que quieran dar un poco la lección que ha dejado esta pandemia en términos de salud pública, en términos de logística, de administración. Si quieres, comenzamos por ti, Memo, y enseguida con Alejandro. Claro. Era de resumen y de cierre de... Sí, yo nada más me gustaría que el mensaje fuera de que, y veo algunas preguntas en el foro de particularidades, en general la vacuna es segura, es efectiva, que consulten a su médico, por supuesto, antes de que la puedan recibir. A pesar de lo que hablamos nosotros de algunas vacunas que se perfilan como mejores que otras, la mejor vacuna es la que se aplica a tiempo. Entonces, la mejor vacuna va a ser la primera que les ofrezcan. Estar vacunado antes es lo mejor que pueden hacer. Eso por un lado. La otra es, hablamos de las vacunas y finalmente tocamos un punto al final de la vacunación. A ninguna persona le ha salvado una vacuna. Las personas se salvan por vacunación. La importancia es ir a vacunarse. Y entonces aquí hay que ver los beneficios personales y los beneficios a nivel sociedad. Ambos son extremadamente importantes en este momento. Es una labor cívica, es un privilegio el poder recibir la vacuna. Por lo tanto, me gustaría que nuestra audiencia así lo viera. Y finalmente, yo diría que tuviéramos en mente el que esta no es el final de este episodio. Afortunadamente veo o pude ver caras jóvenes. Son personas que probablemente no vayan a experimentar el lado más duro de la pandemia, pero que sin duda alguna los va a marcar, ¿verdad? Y ojalá que esa marca indeleble sea positiva, ¿no? Y algunas de los cambios positivos que tenemos es, por ejemplo, el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas creo que va a ser prolongado, y a pesar de que no es lo ideal, veamos los otros beneficios que se han demostrado. No hubo influenza, no hubo temporada de influenza este año en el mundo. Entonces, vamos a ver potencialmente a largo plazo beneficios de... Gracias, Memo. Alejandro, un poco a manera de resumen, el cierre en la parte que a ti corresponde. Yo enviaría 3 mensajes, más allá de nada más la parte de la distribución. Me sumo al llamado, vacunémonos sin duda. No nos sumemos a esta parte medieval de oscurantismo que se ha generado en esta sociedad. Vacunémonos, asistamos, como bien dice Memo, la vacuna que esté disponible va
con esa va, sin importar las variantes, sin importar, esa es en este momento lo más adecuado y lo más pertinente que podemos hacer. 2, tratemos de mantener la ecuanimidad. Finalmente, y esto sumándolo a la parte de la distribución se irá arreglando en la medida en que nuevas vacunas vayan ocupando el lugar de las primeras versiones y sean cada vez más fáciles de, sin una cadena de refrigeración tan exigente, puedan comenzarse a distribuir. Estoy seguro que esta evolución de las vacunas se va a dar considerando aún las mutaciones del virus. Tratemos de mantenernos ecuánimes. Vaya que esto ha puesto a prueba nuestra paciencia, nuestra salud mental en muchos sentidos y un replanteamiento de nuestra vida. Es una invitación a la reflexión. Y 3, la esperanza. La esperanza. Sí, bueno, mi campo de mayor experiencia pues es la termodinámica. Y si algunos de ustedes recuerdan esas leyes de la termodinámica, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa segunda ley, todo está en busca de un equilibrio, todo está en busca de una mayor entropía, como la conocemos en el campo técnico. Ni el virus se salva de buscar sus equilibrios. Yo como individuo ante esta situación esperaría, sin atemorizarme, ver cada vez nuevas variantes, como lo llamó Guillermo, virus cada vez más pegajosos, pero no necesariamente más letales. Quiero pensar que en esta búsqueda, si se puede llamar así, del virus por alcanzar nuevos niveles de equilibrio con su huésped, antes pensábamos con mayor soberbia, ¿no? Era al revés. Nosotros somos virus del huésped, nosotros somos huéspedes del virus ahora, no al revés, ¿no? Se nos ha quitado esa soberbia, ¿no? Es decir, bueno, en esa búsqueda de equilibrio por parte del virus en nuestros organismos, en todo este metabolismo, procesos bioquímicos, enzimáticos, no bien comprendidos por nosotros, estoy seguro que está negociando el virus con nuestros cuerpos. Estoy seguro que las vacunas nos van a ayudar a darle 2, 3 knockouts al virus para que la negociación sea mucho más pareja. Y finalmente que empecemos a convivir con el virus, con un virus ya endémico, que espero que esto se dé en lo siguiente año, 2 años. No creo que sea menos el tiempo. No creo que ya podamos regresar a plenitud a la vida como la conocíamos antes de transcurrido este tiempo, y quizás sea hasta un poquito más, pero cada vez con mayor libertad, cada vez con mayor nivel de responsabilidad, pero también mayor interacción entre nosotros. Lo que discutimos ahí de las escuelas, de los hospitales, de la distribución, creo que van a ser problemas que poco a poco, y aún a nivel administrativo, van a irse solventando conforme nueva información y nuevas circunstancias se vayan dando. Entonces es un llamado a que el virus está buscando más equilibrio, está buscando más entropía, y tarde o temprano vamos a alcanzar un equilibrio. Nada, ningún proceso de transferencia de energía o de materia se salva de esta condición. El virus está en eso. Estamos muy amable, Alejandro. Pues la verdad es que Enrique, es un gusto que hayamos tenido a 3 ponentes de gran calidad: el doctor Rodolfo Rivas, que es catedrático investigador de la UNAM, del Politécnico Nacional y del Instituto Mexicano del Seguro Social; a José Guillermo Cedeño, que es profesor investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard; y a Alejandro Loza Yáñez, que es profesor de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Quisiéramos pedirle a nuestro director, Marcos Rafael García Pérez, no sé, Marcos, si estás por ahí. No sé si ya está Marcos. Sí, aquí estás, Marcos, perdón. Que pudieras decir un mensaje de despedida a todos nuestros estudiantes que han estado muy atentos, muy interesados en algo que a todos nos atañe y que en este momento pareciera que no se habla de otra cosa en todo el mundo, y no solo aquí. Marcos, si pudiera cerrar este foro. Sí, claro. Muchas gracias, Enrique. Sí, sin lugar a duda que
que hemos tenido una plática muy enriquecedora, una plática además de mucha reflexión. A todos los comentarios, Alejandro, Guillermo, muchas gracias por esos comentarios tan puntuales. Sin duda que es un bagaje de experiencias por parte de ustedes que nos transmiten, que nos instruyen, que nos orientan, que nos inculcan para poder tomar una adecuada decisión en un entorno en donde la situación existe un zigzagueo de información, que hay veces en que escuchamos información en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero muchas veces es información que se contraponen y a veces uno como ciudadano común y corriente no sabe uno a quién hacerle caso, por dónde irnos, pero cuando escuchamos los comentarios, las orientaciones de parte de los expertos, pues eso nos genera una radiografía mucho más integral de una situación, porque ellos lo están viviendo, porque ellos están cerca del problema, y por supuesto que ha sido de sumo interés, y agradecer a todo el equipo que ha colaborado, a nuestros expositores, por supuesto, a ti, Enrique, por estas iniciativas que tienes para continuar trabajando en este tipo de foros, y a los maestros que también coadyuvan, a nuestra subdirectora académica que también está muy al pendiente de estos eventos, a la doctora Laura Ponce, que también siempre está muy participativa en estos eventos. En fin, es todo un engranaje de gente que coadyuva a llevar a cabo este tipo de foros. Yo insistiría en que se sigan fomentando, que se sigan teniendo este tipo de foros, y pues felicitarlos, agradecerles enormemente el gesto y la amabilidad para estar con nosotros en esta tarde. Les mandamos un fuerte abrazo también a todos los estudiantes que se han conectado, y con ello pues a seguir adelante en esta batalla que sin duda la humanidad está consternada de todo lo que estamos viviendo, pero con inteligencia y con la habilidad y con la orientación de los expertos seguramente tendremos buenos resultados. Muchísimas gracias, y nunca habrá que olvidar que la Universidad Autónoma del Estado de México lo ha sido y será por siempre patria, ciencia y trabajo. Muchísimas gracias, excelente noche a todos. Muchas gracias. Gracias Marcos, y gracias a nuestros profesores, gracias a todos los estudiantes y profesores que estuvieron escuchándonos, y desde luego les haremos saber en fechas próximas cuándo será el próximo foro y cuál será el tema que se va a plantear. Pues muchas gracias Alejandro, muchas gracias Memo, Enrique, muchas gracias Mari Carmen, muchas gracias Marcos, y buenas noches.